Inversión inmobiliaria con Meli Torres. En Inversión Inmobiliaria empezamos la casa por el tejado. Bueno, pues seguimos con nuestra sección Empezar la casa por el tejado y lo hacemos con José Antonio Pérez, doctor en Economía y director y profesor de Real Estate Business School, y con David Ortega, director del Máster Inmobiliario de MBA en Real Estate Business School. Bueno, pues analizamos con ellos la actualidad inmobiliaria desde un punto de vista económico y político. Y es que a veces, cuando las cosas no se están haciendo del todo bien en algún ámbito, se dice que se empieza la casa por el tejado, ¿no? Bueno, pues con este dicho popular hemos bautizado el nombre de esta sección en nuestro programa de radio, ¿no? Para hacer una mirada reflexiva sobre el mundo del real estate, pero siempre bajo ese prisma económico y político. Así que vamos a saludarlos, que le tengo uno en Málaga y otro aquí. Así que vamos con el de Málaga. Buenos días, José Antonio. Buenos días, Meli. Encantado de estar hoy por aquí. No sé qué tiempo hace en Málaga, porque aquí hace frío. Mira, que te mueres. Hoy ligeramente brisas marinas fresquitas, pero con un jersey estoy en la calle estupendamente y el solecito muy agradable. Madre mía, nos das envidia. Bueno, y tenemos a David Ortega aquí en el estudio. Buenos días, David. Muy buenos días, Meli. Nosotros pasando frío, ¿no? Nosotros con frío, con bufanda, con chaleco y con abrigo. Nada de brisa. Bueno, pues si os parece, vamos a dar un repaso a los titulares, bueno, pues que ha pasado en este último mes en materia de vivienda. Bueno, la verdad es que la ministra de Vivienda tiene una agenda de lo más movidita, últimamente la vemos en todas partes. Y hay una noticia que quería comentar contigo, José Antonio. El otro día, pues la ministra tenía, nos comunicó, ¿no?, un hecho importante, y es que, y además que va a tener lugar en el mes de febrero, y es que el gobierno va a aprobar los avales del 20% del ICO para jóvenes y familias con menores a cargo para pagar pues esa entrada, ¿no?, a la compra de una vivienda. ¿Qué pasa? Que una vez que se hizo este anuncio, pues hubo mucho revuelo, ¿no? Y salieron pues en las redes pues muchos comentarios diciendo, bueno, esto supone decir adiós al alquiler. ¿Tú qué piensas, José Antonio? Ante todo, Meli, que lo hagan y que no solo sea decir aprobamos los avales para el 20%, que ya va bien y es una ayuda, sino qué cantidad de millones ponen a disposición de eso, porque si eso al final solo llega a 1.000 viviendas, que está bien, pero 1.000 viviendas es el 1% del mercado, pues poco impacto va a tener. Y obviamente quien decida alquilar frente a comprar, pues tampoco va a influenciar en ese aspecto, ¿no? Lo que verdaderamente ya las políticas de vivienda y sobre todo las personas que están esperando en esos regímenes, ya no solo de exclusión social, hablamos de vivienda asequible, con solvencia, ante la vida, acaba de dar la noticia, la caída hipotecaria. Es decir, no puede esperar más ciudadanos que tienen ingresos constantes y que no pueden acceder ni a un alquiler ni a una vivienda por falta de stock y por la tensión en los precios existentes. Y esas ayudas, como antes han existido en su momento con el banco hipotecario y con las políticas fiscales, estaban activas. Hoy lo único que hay es propaganda. Claro, mira, esta mañana en las noticias hablaba con Idealista, con Francisco Iñareta, y nos pasaban los datos de los notarios, ¿no?, de este primer año del balance. Entonces, pues lo que veíamos era que hay menos préstamos hipotecarios. Es verdad que el número de hipotecas, pues ha caído, los precios crecen, que hay una caída de doble dígito en la compraventa. También han hecho ellos un estudio que hablaba de la oferta, y entonces la oferta disminuye y llegaba a afirmarme y a decirme no hay vivienda de obra nueva, no se construye. Entonces, a medio plazo, porque
claro, pues todo lleva sus tiempos, ¿no? Construir una vivienda pues se tarda, no es algo que sea para aquí a unos meses, sino que se tarda sus 18 meses. Con todo el tema de los precios de los costes de los materiales, que alguna vez hemos hablado contigo, José Antonio, con todo el tema pues de los trámites burocráticos y bueno, la administración, ¿no? Todo lo lento que va. Pues a medio plazo lo que se augura es que, bueno, pues no va a cambiar el panorama, no va a haber vivienda de obra nueva. Cuando no hay vivienda de obra nueva, lo poquito que sale, pues los precios se disparan. ¿Cómo ves este panorama? Lamentablemente ese es el panorama, y entonces obviamente como el sector inmobiliario crea esos cuasi monopolios, desde el que tiene una vivienda privada, que la pone en alquiler, recibe 10 ofertas, pues sube el precio para discriminar y selecciona. Entonces ese libre mercado, esa competencia abierta no se da. Entonces se están creando y favoreciendo oligopolios y cuasi monopolios, y si en obra nueva exactamente lo mismo. Pero es que ya lo queremos enmascararlo ahí todo, pero ¿y la vivienda pública en suelo público? Tampoco se hace, y los suelos públicos no salen al mercado tampoco en valores razonables. Es decir, o nos ponemos las pilas en esa construcción y rehabilitación de vivienda alternativa en suelos públicos para que se hagan asequibles, porque ya el sector privado se irá ajustando. Digo esto porque si no salen viviendas asequibles sobre suelos públicos, que lo que hay que amortizar son los costes de construcción, que ese, después de los incrementos de la escasez de mano de obra, ya lo hemos arreglado, ya lo encajamos y tenemos capacidad para aumentar esa producción, pero si no hay un valor de suelo razonable, el privado va a seguir al mejor postor, porque además cuando luego vende a alguien particularmente, yo no conozco ningún caso que las plusvalías de una vivienda privada, incluso siendo de VPO, reparta las plusvalías con los promotores, constructores o con la administración pública, salvo los impuestos. Luego, cualquiera que vende una vivienda privada nueva o de segunda mano intenta maximizar el precio, porque el nuevo suelo le vuelve a estar caro. No queda otra que activar auténticamente los suelos públicos para sacar vivienda asequible. Claro, ahora que hablas de activar los suelos públicos, es esa colaboración público-privada que, retomando un poco la agenda de la ministra, se reunió con la APCE, la Asociación de Promotores y Constructores Españoles, y con Asprima, la Asociación de Promotores de Madrid, y le trasladó un poco a los promotores la necesidad de esa colaboración público-privada. Vamos a debatir un poquito también esto, pues con David, que está aquí, y la parte de Madrid, ¿no? Que también te toca a ti, y también contigo, José Antonio. Vamos a dar repaso primero a David. David, ¿cómo vistes pues esta reunión y que lo que le trasladó la ministra a los promotores, ¿no? Necesidad de colaboración público-privada. Las empresas por parte privada sí que están dispuestas, pero como decía José Antonio, lo público, ¿qué está pasando? Pues, Meli, como bien dices tú, la colaboración público-privada es fundamental, sobre todo para dar respuesta a la necesidad de vivienda asequible, ¿no? Incluso en esa reunión, que yo creo que también comentaron esos 2.500 millones de euros que va en sintonía con esos avales que quieren poner a disposición, ¿no? Incluso ayer, como te adelantaba, aquí en Madrid asistía a EFIMAT, ¿no? Y Sergio Gálvez de Aquacentor hizo un análisis bastante interesante, sobre todo de la necesidad de esos avales para el particular, que por su parte también los considera interesantes, ¿no? Pero también marcó una línea importante e interesante en que el gobierno, a través de impuestos o de reducción de impuestos, o que el gobierno a través de ayudas, pues pudiera, digamos, colaborar con los promotores, ¿no? Él marcaba, digamos, un indicador importante, y de ahí también ese titular que ha salido en los medios de que quizá el alquiler se vea resentido y la gente prefiera hablar de la venta, ¿no? Y él lo que analizaba es el inversor o el promotor, si hace vivienda en alquiler, pues su apalancamiento tiene que ser en torno a un 50%, es decir, necesita un recurso de capital muy importante. Sin embargo, si el inversor se dedica al build to sell, a producto en venta, pues el apalancamiento ya no tiene que ser de un 50, sino en torno al 70 o al 80, ¿no? Siempre va a depender de lo que el adquirente de vivienda pueda capacitar, ¿no? Entonces, al final, ahí lo que estaba destacando, lo que estaba sobre todo analizando, que quizá en este 2024 las operaciones de alquiler puedan quedar más en un segundo plano y nos
dirijamos, digamos, más a un producto hacia la venta. ¿Qué hará eso? Pues que la vivienda asequible, que muchos de los jóvenes por su capacidad de ahorro no pueden llegar, pues incluso hasta el alquiler va a hacer que se incrementen precios. Entonces, el problema, digamos, de la colaboración público-privada, sobre todo en una estrategia de financiación y en una estrategia de fiscalidad, consideramos que es fundamental para que se pueda acceder a ese tipo de vivienda. Es decir, fiscalidad y, sobre todo, colaboración en la financiación va a ser fundamental para que podamos hacer vivienda asequible. Uh-huh. José Antonio, claro, esto es lo que está pasando aquí, pero también en Málaga, que se están poniendo pues en marcha muchos suelos públicos para esa colaboración público-privada. Cuéntanos cómo está la situación allí. Precisamente estoy conectado aquí donde tenemos la oficina de investigación Meli, en el Green Ray, donde se une la universidad con el PTA y tenemos los Asperones enfrente, que salvando las distancias, pero hay un colectivo que no ha elegido nacer ahí, de jóvenes particularmente o pequeñitos, que acabo de pasar por ahí, que es como cruzar Cañada Real en Madrid o 3.000 viviendas en Sevilla. Y enfrente, en el SUSTE 8, se están desarrollando promociones de vivienda asequible, tanto por firmas privadas, en suelo privado comprado, como suelo público ya activado con constructoras privadas. Es decir, los privados llevamos esperando mucho tiempo. ¿Qué más querrán las empresas privadas una vez resuelto sus temas internos de costes, a pesar de los tiempos, burocracia y demás, que seguir construyendo y activando empleo y riqueza y generando un margen razonable para estar en el mercado? Pero sin la voluntad política, no de las palabras ni de la normativa, que eso se cambia en los despachos o en los medios de comunicación donde asisten, sino con la puesta encima de la mesa de los sin suelo disponible, y digo público, que es quien, porque el privado, salvo que no tenga necesidad, como no se lo expropien, va a seguir criando malvas, por muy protegido que esté y por muy destinado a vivienda protegida, ¿no? Al no ser que salgan los números, como también seguimos pendientes con el incremento de módulos en precio de venta, pero no podemos perder la perspectiva, en honor también al título del programa, La casa por el tejado. Estamos hablando que y hablo de vivienda asequible de clase media, gana lo que gana mensualmente. Como tenga que destinar más de un tercio a la vivienda, esa unidad familiar, no puede vivir, porque habrá que seguir pagando, atendiendo educación, sanidad y todas esas cosas, como apuntaba David con el tema de la fiscalidad. Yo tuve la cuenta ahorro vivienda, ¿por qué desapareció? ¿Cuántas bonificaciones no ha habido? Es decir, muchos requisitos o apuntan para para poder ayudarte a menores de 35 años y tal, pero luego que se queda muy limitado a X población y tal. Málaga actualmente está dando ejemplo de cómo, pero todavía insuficiente por el volumen y por el dinamismo que tiene Málaga en ese, porque precisamente el mundo del lujo y el mundo del turismo, que ya te genera un 50% de mercado adicional, necesita con más motivo vivienda asequible para la generación de empleo. Una villa de lujo genera 5 empleos, es como una mini pyme, pero esos empleadores tienen que tener una vivienda acorde a su salario, si no el sistema no se equilibra. Pues no podemos perder esa perspectiva. Y sin suelo público y sin financiación, las hipotecas no han caído porque falte dinero, ¿eh? Ellos gestionan el ahorro del mundo, y esto es una paradoja. El ahorro de los ciudadanos y en este caso de los españoles, si tuviéramos un banco público, una caja rural como las hay, una cooperativa de crédito, lo podríamos destinar a las hipotecas y a ese 20% de los avales. Lo que ocurre es que como el dinero se mete en cuentas, anotaciones y se distribuye por fondo y luego llega por otro canal distinto, pues ellos lo manipulan. No caen las hipotecas por falta de dinero, ni por falta de solvencia de los clientes, simplemente porque hay ajustes en su balance y con la normativa Basilea II que dice ya no hay más cupo hipotecario. No, mire usted, en su día también hacíamos condiciones resolutorias a los constructores, los promotores, y el 20% de los clientes lo resolvíamos de muchas maneras. Entonces, José Antonio, ojo, un banco hipotecario. Entonces, pues esto que ha dicho la ministra de aprobar los avales del 20% del ICO, ¿es un parche o es una solución? Eso es un parche. Eso es quitarse la presión mediática de en medio, y ojalá pudiera estar, y no es la primera vez que me llaman a capítulo en los 3 ministerios anteriores y también Moncloa, con Zapatero cuando el plan 150.000 se lo dije muy claro. Empezad por la rehabilitación de edificios públicos y activáis mano de obra. Afortunadamente los autónomos no nos debemos a nadie nada más que a nuestro mercado y el día a día con los clientes. Entonces entendemos que vivimos del margen y de fabricar los presupuestos, no de las transferencias permanentes, que hay que tenerlas porque se necesita, pero con resultados. Uh-huh. Eso no puede ser y ahora qué presión. Es como si a los agricultores no buscan soluciones. ¿Rompemos la cadena de valor o qué? ¿O creamos una crisis socioeconómica a las puertas de la esquina?
Bueno, mira, con motivo del MIPIM, que se celebrará dentro de poco en marzo, Meridiana organiza un encuentro de Meetup MIPIM en la ciudad de Málaga y visteis un poco la situación, fuisteis ponente de una mesa y también colaborasteis con ellos, de una mesa en la que hablasteis de la situación residencial que vive Málaga, ¿no? Nos estabas contando un poco de esa colaboración público-privada. Pero, ¿qué conclusiones se sacaron de esa mesa? Pues, ante todo, que hay una unión en ese sector privado y público malagueño. De hecho, lleva el Ayuntamiento de Málaga yendo a MIPIM prácticamente desde que se fomentó y fomentándolo aquí en Málaga. Con el stand del propio Ayuntamiento se acogen proyectos privados con el único objetivo de seguir atrayendo inversión extranjera, financiación desde fuera, como antes decía David, eso no solo para viviendas en alquiler, sino turísticas o en el mundo del lujo, o desarrollos terciarios y grandes infraestructuras que se pueden desarrollar, seguir atrayendo talento y capital internacional para seguir equilibrando la economía malagueña, a la par que se sigue desarrollando vivienda para el que tiene unos niveles de salariales. Yo ya no hablo del IPREM, porque el IPREM, los efectos múltiples y que llevan ahí de ese indicador, ya no sabe uno ni a vivienda ni a nada. El salario mínimo menos lo interpretamos. Y si hay salario mínimo interprofesional, tendrá que haber vivienda disponible en base a ese salario mínimo, si no, ¿para qué se crea? Es decir, eso es lo que trata Málaga, evitar una dualidad, encajar esas cosas. Y ojo, tened en cuenta que Málaga es una media luna, que es la segunda provincia más montañosa de mayores pendientes de toda España después de Huesca, que tenemos el mar y la montaña. Afortunadamente tenemos un litoral de 100 kilómetros, que el cambio climático no nos traiga ningún tsunami, porque esos 100 kilómetros es la gran ciudad de Málaga y es toda una metrópoli en su conjunto de levante a poniente. Seguiremos atrayendo talento y capital internacional mientras la infraestructura lo permitan, que por ahí nos vamos poniendo las pilas también. No olvidemos que la ley de 2006 de financiación de infraestructuras públicas con capital privado también lo permite. Es que parece que nos quedamos anquilosados en mensajes que se olvidan por la memoria de pez. Bueno, nos enfocamos un poquito también en Málaga porque es que antes se hablaba solamente de Madrid y Barcelona, ¿no? Pero ahora Málaga ha pasado a ese primer lugar, ¿no? Y ahora ya se incluye y nos interesa saber un poco porque todas las promotoras, todos los grandes protagonistas del sector ya han cogido posiciones en Málaga y nos interesa también saber cómo funciona el mercado residencial allí. Pero si volvemos a Madrid, David, contigo, Madrid iba a aprobar a primeros de febrero la subida del precio del módulo de vivienda de protección oficial, de VPO. Bueno, pero de momento no se ha movido ficha, ¿no, David? Hasta lo que yo sé, no sé si tú sabes más, que seguro que sí. Las fichas en realidad están movidas, ¿vale? Lo que estamos es en un periodo de alegaciones, ¿vale? Y de sugerencias, pero según está previsto, según se tiene entendido, yo creo que para la próxima semana, a mediados de febrero, debemos tener ya esas aprobaciones que, sobre todo, pues, se produce un incremento tanto en la vivienda protegida de protección pública, tanto de precio básico como de precio limitado, en torno a un 25 y un 35%, que permitirá, pues, que esos costes de construcción más ese margen promotor queden cubiertos. Pero si todo va en sintonía, que creo que es la realidad, y con la mayoría absoluta que tiene el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, pues espero que esta predicción que estoy haciendo, Meli, pues a mediados de la semana que viene, o como mucho tardar en 2 semanas, esté más que publicado en el BOE y ya sean una realidad. Pero vaya, todo pinta en positivo. Y los promotores aplauden, ¿no?, esta subida, porque después de tanto tiempo, aunque algunos dicen, oye, pues podríamos habernos equiparado como Cataluña. Bueno, hay sugerencias para todo tipo. Hay sugerencias, pero yo creo que ellos aceptan sobre todo las nuevas reglas del juego, los nuevos precios, porque cubren, entre comillas, pues esos costes de construcción que desde 2008 hasta la fecha pues han sufrido unos incrementos a lo largo de este tiempo y de estos años. Incluso la semana pasada, que igual que has hablado de Málaga, pues con José Antonio en estas jornadas que organizamos dentro de nuestra escuela, que la próxima será un Experience Day en los desarrollos del sureste, ya que él ha mencionado la Cañada Real y todo eso, pues como digo yo, estuvimos palpando de primer plano pues cómo van las obras en los Berrocales, cómo se están desarrollando las urbanizaciones en Valdecarros. Entramos en algunos de los sectores de la Cañada Real, pues tanto el sector 2 como el sector 3, para poder ver
cómo van también el tema en el Cañaveral, los Cerros y los Aijones. Así que esperamos también que en próximos programas pues podamos hablar sobre todo también de ese Experience Day, que lo que busca sobre todo es marcar realidades, y qué mejor camino pues que los alumnos de la escuela pues puedan visitar esos proyectos y ver sobre todo cómo avanzan las urbanizaciones en esa zona. Y claro, David, yo me imagino que en vuestro máster, pues antes se hablaba poco de la VPO, bueno, se hablaba diciendo que no se está haciendo nada porque el módulo no se había tocado desde hace muchísimos años, y ahora que bueno, pues que va a haber este incremento, supongo que ya habéis incluido en el máster algún capítulo para hablar de VPO. ¿Creéis que se va a animar todo este tema? La escuela, nosotros tuvimos un programa de vivienda protegida específico que arrancó, si no me falla la memoria, en el 2004. Nosotros, el módulo de vivienda protegida, aunque haya habido momentos que se hayan desarrollado en menos actividad, siempre ha sido uno de los pilares o uno de los puntos que también se desarrolla en el máster. Eso no quita que, por supuesto, que ahora, con esta actualización, pues también pueda despertar más interés, ¿no? Pero vuelvo a decir que las claves, sobre todo, va a ser las reglas del juego en la colaboración público-privada. Entiendo, o sobre todo las sensaciones que tengo, que todo va a ir muy enfocado hacia el alquiler, hacia la concesión o el tema de usar suelos que sean de la administración pública, pues para que a la vuelta de 75 años o 70 años formen parte del patrimonio público, ¿no? Pero mi tendencia y mi sensación es que yo creo que toda esta vivienda asequible y toda esta colaboración público-privada va a girar en torno al alquiler, no va a ser tanto al build to sell, ¿no? Uh-huh. José Antonio, bueno, pues aquí esperamos en Madrid que se apruebe el aumento del módulo de la vivienda de protección oficial. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, primero que no tenía que haber ocurrido nunca, Meli, que se intervengan públicamente un precio y que no se actualice conforme a los costes, porque lo que están diciendo los ciudadanos, que no somos tontos, es que no van a construir una sola vivienda de VPO como ha ocurrido, y han paralizado los suelos públicos. Y sin embargo, en agricultura, que sí podían intervenir los precios de alimentación básica, no lo hace. Esto no hay quien lo entienda. Los planes de vivienda no son planes de vivienda, deben ser planes de las personas para ayudarle a cada uno según la situación que tenga, y cuando cambie la situación será solidario. Luego, ahí donde tienen que hacer hincapié. No obstante, como bien estáis diciendo, ya es un avance, y espero que se extienda a otras comunidades autónomas, que haya en suelos públicos un precio pactado final que puedan amortizarse los costes de construcción. Y os damos los precios medios, ojo, que hablar de medias, como antes la estadística, el notariado y tal, es mezclar churras con merinas. Pero hoy el sector productivo, constructor, promotor, industrializador de este país, con la eficiencia energética, con el código técnico encima de la mesa, redondeando por 1.000, y si no, yo verían ahora la llamada o me llamarían a mí a capítulo, desde la investigación, el laboratorio y lo que palpamos en el día a día de las constructoras locales y otras con mayor tamaño, hasta 1.000 viviendas año. Por 1.500 euros metro cuadrado construido, se construye un metro de vivienda digna, razonable en cualquier rincón de este país. Pues lo dejamos ahí, José Antonio. Un momento, vamos a coger un poquito de aire y volvemos enseguida. Venga. Capital Radio 103.2. Los jueves, de la mano de nuestra coach Patricia Guzmán, llega Rafa también entrena. Un espacio dedicado al desarrollo de las actividades directivas con un tono desenfadado y no exento de humor. Los jueves, Rafa también entrena en El Balance, Capital Radio. Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio.
Capital Radio, 10 años contigo. Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Ahora sí, parece que ya empiezo a entender. Las cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel. Y todo lo demás empieza donde acaban mis pies. Después de mucho tiempo aprendí que hay cosas que es mejor no aprender. El colegio poco me enseñó. Si es por esos libros nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado. Pues seguimos aquí con nuestra sección a empezar la casa por el tejado. José Antonio, te hemos cortado un poquito, pero también quería comentar contigo que otra de las noticias que han salido es que las cotizadas muestran un optimismo moderado para el 2024 tras tener un año de recortes de valoración. ¿Cómo lo ves? Bueno, esa es la magia de los tipos de interés, porque ya decía antes que sin suelo disponible y apto, por mucho que suba el módulo, los costes de construcción contenidos en esos 1.500 que te decía, pues con suelo a más de 500 euros metro techo final de repercusión, pues sería complicado hacerla. Luego, aquí ocurre igual. Pues sin financiación tampoco podemos avanzar en la compraventa. De ahí que te ves obligado a alquilar sin financiación. Los tipos de interés, cuando suben y bajan, cambian todas las valoraciones y las cotizaciones, y por eso el Virturren se viene abajo, y por eso lo va. Es decir, bajar el tipo de interés es subir el valor de los activos. Subir el tipo de interés es bajar, pero eso es una manipulación del mercado financiero e inmobiliario. Los bancos deberían de competir por un tipo de interés según consiguen más dinero o menos, y los ciudadanos nos beneficiaríamos de algo. No que el Banco Central Europeo o la Reserva Federal Americana marcan tipos de interés y se acabó, ¿no? Luego ahí no hay una intervención política en ese marcar los tipos ante el amparo de controlar la macro, que después se descontrola por todos lados. En definitiva, esos son juegos que ellos en esas cuentas anuales a largo plazo pues le afectan sus valoraciones. Pero después las cosas vuelven a su territorio, por eso hablan de este año de transición, cuando los tipos de interés se ven que en ese medio largo plazo vuelven a su sitio. Decía esto porque con intereses a largo plazo, al 5%, virando deuda soberana a 50 años y demás, con estados con solvencias de deuda pública, 1.500 euros anuales en un metro de construcción se amortizan mensualmente por 75 euros metro cuadrado. Y el que quiera más metros tendrá que pagarlo, y el que necesite menos metros, pues tendrá que, o se unirán 2 o 3 o los que corresponda. Luego, el problema de fabricar vivienda y tal no es el sector privado, lo es si no hay financiación para ese sector privado y si no hay suelo disponible. Pero con financiación y suelo disponible para colectivos, empezando por el tejado más necesitado ante la tensión de precios finalistas, es donde hay que ponerse las pilas. El sector industrial está esperando. Bueno, suelo que es ayer se celebró EFIMAT y lo comentabas antes, David, que Sergio Gálvez de Acua Centor comentaba, ¿no? Y uno de los titulares que se recogieron es que decía que no hay suelo y que pues en 4 años a lo mejor nos quedamos sin suelo porque no se está generando ese suelo. Correcto, Meli, incluso para que no se olvide, porque yo creo que ayer, aparte de Sergio, Carolina Roca, presidenta de Asprima, yo creo que también sumó una definición interesante que hablaba de densificación, así que será interesante abordar con ella ese tema que lo destacó, y también David Martínez de Aedajón pues hizo unos comentarios importantes. Entrando a lo que tú comentas del tema de que en 4 años se puede estar agotando suelo, la conclusión principal que se obtuvo
la banca actualmente no financia suelo, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo para financiar suelo es que se haga con equity o con capital privado, ¿no? Ahí David Martínez destacó que España no es un país ahorrador, sino que tenemos que recurrir a los mercados internacionales para poder financiar suelo, y de ahí el interés o la explicación que hizo Sergio, sobre todo de que una vez que se agoten los desarrollos del sureste, pues suelo finalista apenas se está desarrollando, sobre todo en los sitios donde hay una clara necesidad, ¿no? Los dos concluían que lo fundamental es que para desarrollar suelo tengamos unos tiempos de certidumbre, me explico, es decir, el capital internacional lo que necesita es saber en qué momento va a entrar la financiación bancaria, ¿no? Entonces, el hecho fundamental o donde ellos hacían más hincapié, y estaba también José María García de la Comunidad de Madrid, es que en el desarrollo del suelo el capital internacional solo va a tener la capacidad de entrar si somos claros en los tiempos que se tarda en desarrollar un suelo. Y eso, por ende, generará incluso capital o el interés del capital internacional en invertir en suelo, ¿no? Incluso si hablamos de David Martínez de Aedahome, hizo unos cálculos incluso interesantes a nivel del nivel de inversión que sería necesario, ¿no? Habló de un precio medio de vivienda de unos 300.000 euros, ¿no? Donde en realidad más el 20% más el 10% de impuestos, pues estamos hablando de unos 9.000 millones de euros de inversión, que es lo que sería necesario si queremos tener esa capacidad de producción de las 100.000 viviendas, ¿no? Es decir, dio una serie de indicadores y de matices, pero la clave y sobre todo donde ellos hicieron mucho hincapié es fundamental que el capital internacional le podamos dar unos tiempos ciertos. José Antonio, ¿tú estás de acuerdo en eso, en esos cálculos que hizo David Martínez? Totalmente de acuerdo. De hecho, estaba hoy como noticia que ya sale David con AEDA, cómo se alían con Family Office, familiares, que está publicado en medio de comunicación y lo he replicado en mi LinkedIn felicitándolo, porque nada mejor que ayudar a esa construcción de vivienda asequible. Lo decíamos antes, ante falta de financiación tradicional, paradójicamente, que el ahorro de los ciudadanos, con family office locales y nacionales, pues va a seguir construyendo viviendas asequibles con menor penalización a sus cuentas, a no quemar su caja y a seguir retribuyendo a sus accionistas, porque los capitales hay que devolverlos. El préstamo que pide lo tienes que devolver. Sin embargo, en ese tema que toca David, la redensificación, que ya Carolina lo llevan hablando y los promotores hace mucho tiempo, en Andalucía también, es decir, estamos presos de la burocracia y de la ley del suelo del año 56. Es que manda narices el sistema urbanístico español, la gente sin poder acceder a una vivienda, digo, ganando, no hablo de la vivienda social y de emergencia, que hay que solucionarla con los presupuestos públicos, sino a los que mantienen un empleo, unos ingresos estables y tienen que tener alternativas. Y vuelvo a repetir, que está puesto en muchos prólogos de planes de vivienda, en 1/3 de sus ingresos tiene que haber una vivienda disponible. Si no, el artículo 47, seguimos modificando la Constitución y no creamos el equilibrio. ¿A qué voy? Que si, como decía antes, si en 1.500 euros hacemos un metro de obra y hay suelo a más de 450 como los hay y en vivienda media y privados que no lo venden, pues no podremos fabricar por mucho que suba el módulo. Sin embargo, si en un mismo suelo se permiten más viviendas, porque sean de menor tamaño, porque incluso aumente la edificabilidad por interés social y demás, incluso en altura, dejando más suelo libre como los chavales cuando pintan el urbanismo en los que les gustaría vivir, les gustan torres, que haya y muchas zonas verdes y muchos sitios donde jugar. Eso hace la vivienda más barata, con un precio intervenido en el precio final, porque en el mismo suelo meten más viviendas. Es que es de cajón, de parvulito del sector inmobiliario y del urbanismo. Y eso se arregla, eso se arregla en las normativas, pero hay que querer hacerlo. Desarrollo de suelo. Claro, todos queremos suelo urbano, apto, con licencia de obras inclusive, y en tal sitio y a tal precio. Mire usted, eso es un mirlo blanco. España, afortunadamente, solo está urbanizada en un 5% de sus 500.000 kilómetros cuadrados, aunque hay un municipio como Fuengirola que está urbanizado en un 95%. Esos desequilibrios hay que encajarlos. Igual que con el agua, es cuestión de conectarla, no es un recurso, es un ciclo. El suelo es ciclo del proceso. Luego utilicemos el suelo
para dar satisfacción a las necesidades de las personas, de la demanda. Luego, José Antonio, eso que decía David de, bueno, pues intentar tener esa seguridad en plazos para que el capital extranjero pueda entrar, pues va a ser difícil, ¿no, David? No, difícil no, Meli. Imposible, Meli, ¿o qué? Y acabo con esto. Que me haga mañana director general de Urbanismo Nacional con el cambio de la ley del suelo estatal, comunidades autónomas, en 3 meses responden silencio administrativo positivo y se ha acabado el cachondeo. Y si no, disciplina urbanística y entonces expedientas, como hacen en Norteamérica, un aval bancario por la construcción y los ciudadanos no se quedan ninguno sin casa. Pero en 24 horas está la licencia. Venga, que nos hemos venido arriba. David, cuéntame. Con respecto a lo que comentabas yo estoy de acuerdo con él. Posible es. Incluso estamos inmersos en una nueva ley del suelo para la Comunidad de Madrid, estamos inmersos en un nuevo plan general para la Ciudad de Madrid, es decir, que yo creo que se van a poner los mecanismos y los espartos suficientes, sobre todo para que esas realidades se puedan hacer y sobre todo podamos dar certidumbre al inversor, porque si queremos generar suelo, queremos crear vivienda asequible y queremos dar respuesta a la demanda actual, donde yo creo que todas las administraciones, por las presentaciones que hacen y por las intervenciones que hacen, la vivienda está ocupando un papel fundamental en sus agendas y no me cabe la menor duda que esa colaboración público-privada va a ayudar a que sea una realidad. Yo no lo veo como una utopía, sino lo veo como que en breve será más realidad de lo que esperamos. Oye, David, ¿y qué otra conclusión se sacó de FIMAT? Conclusiones también de FIMAT podemos decir, a nivel, digamos, del informe que presenta CaixaBank, el 2023 ha sido un año complicado, incluso a nivel de transacciones yo destacaría que solo ha habido 2 operaciones importantes en lo que es Build to Rent. Me explico, es decir, que haya en el tema de alquiler solo haya habido 2 operaciones, pues identifica mucho esos valores de yield que ha hecho mención José Antonio. Y el 2024, la verdad que va a ser mucho mejor que el 2023, incluso se espera sobre todo que lo que puede ser la inflación, ese objetivo del 2% esté alcanzado, incluso que por supuesto que empiece a haber, digamos, bajadas en lo que son los tipos de interés, que eso pues ayudará sobre todo a la valoración de los activos. Pero las sensaciones que tienen sobre todo para el 2024 son muy positivas, incluso con ese famoso relote inmobiliario que tiene el informe de CaixaBank, pues va a haber caídas en las operaciones de compraventa, pero vuelvo a decir un matiz muy importante. Cuando hablamos de caída de compraventa, en la obra nueva la demanda sigue siendo muy superior a la oferta y muchas veces donde se produce la caída de esas operaciones de compraventa es en la segunda mano, no es en la obra nueva. La obra nueva sigue igual de tensionada, ¿no? Y otro aspecto importante que también me gustaría destacar de FIMAT, se habló de Trinity, ¿vale? Que Trinity es un proyecto lanzado por Asprima, donde a través también de la experiencia y del know-how que tienen los grandes para levantar capital, pues que también ese mediano pequeño promotor pueda tener incluso acceso al capital, ¿no? Incluso en MIPIM, que hemos estado anteriormente, pues igual que Málaga lleva sus proyectos, en Madrid a través de Trinity, pues también va a llevar proyectos donde el capital internacional se le pueda exponer y esperemos que se le pueda trasladar esa certidumbre, sobre todo en los plazos para desarrollar suelo, para que tenga interés en invertir en el mercado español, o más concretamente en el de Madrid, en este caso, y en el de Málaga. José Antonio, pues nada, nos quedan unos minutos para despedirnos de nuestra sección, pero bueno, ¿hacemos alguna conclusión o pronosticamos un poco el 2024? ¿Cómo ha arrancado? ¿Cómo lo ves? Bueno, de momento, como bien ha dicho David, están viendo todo y operando la mayoría, una continuidad respecto al 23, y al haber bajado los tipos de interés, pues entonces se estabiliza y se mejora. Las hipotecas ya cayeron lo que tenían que caer,
luego no van a volver a caer este año, según dicen los bancos, los pocos bancos, porque Caja de Ahorro desaparecida. La financiación alternativa no solo ha venido para quedarse, sino que está aumentando. Luego va a ser un año que va a ser crecimiento respecto al 23, porque el 23 ya cayó. Pero el reto auténtico que tenemos para evitar, y hago hincapié, porque los desajustes del mercado son ajustes socioeconómicos, lamentablemente, como estamos viendo hoy con los agricultores, y espero que ya se controle también esas cadenas de valor. Con la vivienda va a ocurrir igual, porque si no puedes pagarlo, ¿qué haces? Pues te tiras a la calle. ¿O qué fomentas? ¿La ocupación? ¿Qué diablo estás fomentando? Si vivir hay que vivir en un suelo y en un techo. Eso es lo que hay que arreglar cuanto antes. Y no puede ser que estemos presos de normativas y de tiempos burocráticos, y la gestión del suelo exactamente igual, Meli. No se pueden pedir informes sectoriales 3 veces para un mismo suelo, con 4 años a la vista. No puede ser. Entonces eso es lo que tenemos que resolver, y ahí donde este año 24 va a ser clave los proyectos que empiecen a ver la luz cuando veamos a esas personas felices. Los desarrollos inmobiliarios que ha dicho David, que visitamos el sureste el viernes pasado y pasamos por la Cañada Real, aparte del hotel, yo lo que veía eran personas, y en la propia Cañada Real gente que ha nacido allí. Y hombre, que nadie elige la cuna en la que nace, ¿eh? La cama en la que entra y sale, lo mismo puedes decidirlo en algún momento. Y ves personas y ves gente paseando y ves gente de muchos tipos, perfiles. Entonces dices, ¿por qué no? Hay una expansión allí, falta algo de comunicación, falta algunas cositas que, como Rivas hacia Madrid también se arregló. Si no, bueno, nos vamos a vivir todo a Calle Almagro. Bueno, como hagamos un rascacielos encima vuestra, incremento de edificabilidad de 10 plantas más, y que la tecnología y los ingenieros de caminos que lo tenemos al lado seguro que lo resuelven, lo mismo conseguimos vivienda asequible en Calle Almagro también, que también el Skyline de Madrid lo pinta históricamente. Y soluciones y alternativas hay más con ingenieros y con la tecnología que tenemos, que somos el Silicon Valley de la construcción en el mundo entero. ¿O es que eso lo olvidamos? ¿O también hemos olvidado el Imperio Español? Y la leyenda negra nos hace perder la memoria, ¿no? Sigamos demostrando que somos capaces de tener un equilibrio socioeconómico, porque no es por falta técnica, sino, vuelvo a hacer hincapié, nos falla la normativa burocrática, que el suelo público ya está ahí de todos los ciudadanos, y la financiación. Y la alternativa habrá que irla metiendo si el ahorro de los españoles y el natural no se aplica lo que debe de aplicarse. El banco hipotecario se creó para algo, ¿no? Uh-huh. O la Sareb no puede volver a ser banco bueno, tiene que seguir siendo banco malo. Está bien. Bueno, pues muchísimas gracias, José Antonio Pérez, doctor en Economía y director y profesor de Real Estate Business School. Muchísimas gracias, José Antonio. Disfruta de Málaga y de vuestro tiempo. Llevaré un poquito de sol si puedo hacia arriba, que es la gran ventaja climática que tenemos. Hasta pronto. Bueno, muchísimas gracias, David Ortega, director del Máster Inmobiliario MBA en Real Estate Business School. Muchísimas gracias, David, por estar aquí con nosotros en presencia aquí en nuestros estudios. Muchísimas gracias, Timbeli. Nos vemos el próximo mes. Claro que sí. Hacemos un resumen de todo lo que está pasando. Me ha encantado, pues las conclusiones que nos ha sacado de FIMAT, que además fue ayer. Así que os agradezco muchísimo el poder debatir sobre lo que está pasando en ese tono político y económico, que para eso ha nacido esta sección. La próxima hablaremos de redensificación, que yo creo que va a ser la palabra de moda en el 2024. Pues nada, lo vamos anotando. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Diez años contigo. Capital Radio. Inversión inmobiliaria con Meli Torres. En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora, os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
Bueno, pues hoy en La Vía Sostenible os hablamos de hibridación de materiales en la construcción. Y es que la sostenibilidad y la industrialización van de la mano. Y eso en Lignum Tech lo saben y lo aplican muy bien. El sector inmobiliario está experimentando una profunda transformación, adaptando sus procesos a las nuevas formas de construir y utilizando materiales más sostenibles y eficientes. En esta revolución de la industria hay mucho camino por recorrer todavía, sobre todo en lo relacionado a la industrialización y la hibridación de materiales. Pues para ello vamos a hablar con Ana Irene de la Peña, que es técnico de industrialización de Lignum Tech. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Ana Irene. Buenos días, Meli. Bueno, pues encantada de tenerte aquí una vez más en La Vía Sostenible. Hemos dicho que íbamos a hablar de hibridación de materiales en la construcción y, Ana Irene, uno de los puntos fuertes de la industrialización es la hibridación de materiales. Pero explícanos todo esto con más detalle. Sí, la hibridación de materiales es un término que se viene utilizando ya desde la construcción, que podríamos entender como tradicional. Parte del concepto de que, por definición, de que un material o sistema no puede ser bueno para absolutamente todo y, por tanto, no puede ser utilizado para todo por sí solo, siempre habrá otras soluciones con mejor comportamiento o rendimiento. De la misma forma que una placa de yeso, que es laminado, que todos conocemos, no podríamos utilizarla en todas las partes de un edificio, porque bueno, tendríamos que discriminar por tipos, ¿no? Si tenemos un requerimiento a fuego, a acústico o de otro tipo, tenemos que ir cambiando el material. Entonces no es conveniente utilizar un mismo sistema compuesto por un único material para todas las casuísticas de cualquier tipología de edificación. Claro. Se trata, en principio, de analizar una base de producto que pueda ser buena, saber explotar sus puntos fuertes y analizar sus debilidades para que sean suplementados por otros materiales. Que, por ejemplo, que si no el hormigón armado, ¿no? Que es lo que más conocemos, que es un elemento que combina diversos materiales donde se aprovecha el buen comportamiento del hormigón a compresión y las capacidades de flexión que tiene el acero. Uh-huh. Claro, pero ¿qué características y ventajas pues tienen estos sistemas para la construcción? Sí, dentro de los sistemas constructivos, uno de los principales atractivos de los que hemos hablado previamente son las soluciones estructurales. En estos casos, normalmente se hace trabajar conjuntamente dos materiales, de tal forma y disposición que se aprovechan los puntos fuertes de cada uno de ellos. Así, de esta forma, frente a soluciones tradicionales, aparecen nuevos sistemas compuestos de varios elementos, porque no tienen por qué ser solo dos, que permiten abarcar un espectro tensional mayor, economía de secciones, de material, costes o plazos de ejecución, por poner unos ejemplos. Y aprovechando las cualidades físicas, químicas y mecánicas, trabajando en conjunto, conseguimos elementos más competitivos, eficientes y versátiles. Uh-huh. Bueno, y dentro de los materiales que se pueden hibridar se encuentra la madera, por el nivel de tecnificación que ha conseguido. Háblanos un poquito de sistemas que se estén desarrollando con este material hibridado con otros. Sí, bueno, en primer lugar hay que comentar que las soluciones híbridas con madera ya existían previamente. Si bien el grado de tecnificación que está experimentando este material ha propiciado en gran medida su introducción en este tipo de soluciones. Los forjados mixtos con elementos lineales de madera laminada o extremado pesado y losa estructural de hormigón, por ejemplo, aunan la ligereza, flexibilidad, precisión y altas prestaciones que nos da la madera con la estabilidad, resistencia al impacto y comportamiento acústico que nos proporciona el hormigón, en este caso. Y bueno, otros ejemplos también sería al revés, ¿no? El panel GLT, que es en superficie, con un entramado ligero de madera con elementos lineales de acero u hormigón. Vamos, se pueden hacer muchas combinaciones. Uh-huh. Claro, yo decía, Ana Irene, en la introducción que sostenibilidad e industrialización van de la mano, pero bueno, explícanos un poquito o danos tu opinión si son conceptos que siempre van de la mano. A ver, no siempre han ido de la mano, pero actualmente cualquier nueva técnica o sistema que se introduzca en el mercado debe estar en consonancia con la sostenibilidad, ya no puede ser de otra manera. Y los nuevos sistemas industrializados de estructura híbrida responden siempre a la triple vertiente social, ambiental y financiera.
es trabajo de todos, respondiendo a tu pregunta, cuidar cada nuevo material o sistema constructivo en materia de sostenibilidad, proponiendo soluciones con DAP certificado, o sea, con declaración ambiental de producto, en donde se hayan tratado los parámetros ambientales y de huella de carbono, y certificando los procesos de reciclaje, cadenas de custodia y economía circular. Uh-huh. Bueno, y si nos vamos ahora con la normativa europea, ya exige una serie de parámetros en materia de sostenibilidad. ¿Está el sector y la industria preparado para estos requerimientos? Sin llegar a ser pesimista, actualmente estamos muy lejos todavía de cumplir los requerimientos establecidos como sector en materia de sostenibilidad. Sin embargo, se están dando pasos ya agigantados en esta dirección. Podemos ver cómo todas y cada una de las soluciones en materia de diseño se publican con estas declaraciones ambientales de producto certificadas que te comentaba antes. Y los materiales que los componen son altamente reciclables y con huella de carbono baja o tendencia a reducirlas. Las soluciones existentes se están adaptando, eliminando aquellos componentes contaminantes y buscando sustitutos eficientes, reduciendo sus huellas hídricas y de carbono. Uh-huh. En los proyectos cada vez es más común, mediante la metodología BIM, controlar estos aspectos y se prescriben soluciones verdes, eliminando aquellas partidas u oficios que van en contra de estos objetivos o convirtiéndolos en su mayor medida. En obra se realizan exhaustivos controles, las cadenas de custodia, residuos, reciclaje e introducción de desperdicios a una segunda vida como parte de economía circular también. Y todos y cada uno de los agentes se encuentran alineados para conseguir en un plazo de 4 o 5 años, un sector competitivo, circular y sostenible. Uh-huh. Claro, como decíamos al principio, ¿no? En esta revolución de la industria, pues hay mucho camino por recorrer todavía, sobre todo en lo relacionado a la industrialización y a la hibridación de materiales. Pues muchísimas gracias, Ana Irene de la Peña, técnico de industrialización de Lignum Tech. Un placer. Un placer, Meli. Muchas gracias por escucharnos. Hasta pronto. Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Al mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Capital Radio. 10 años contigo. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana,
La Trilla de Capital Radio.